tanta gente. Me pidieron un tema bien complicado hablar, ¿ya? Sobre todo si es que no podemos unirlo a algo práctico, que es la ecocardiografía y la urgencia. Así que la idea mía, más que nada ahora, es como mostrarle un poco cuáles son las ventanas, de manera muy básica, bajo ningún punto de vista le van a poder quedar claro cómo sacar las ventanas, pero sí me gustaría mucho que les quedara claro por qué tienen que ocupar, o sea, por qué deberían ustedes saber esto, cómo deberían ocuparlo, y vamos a terminar finalmente con un par de casos clínicos para que pongan en práctica lo que les voy a mostrar. Así que vamos a ir con eso. No sé si está compartiendo pantalla. Ahora voy a compartir. Vale, súper. No me gusta mucho ya esta cuestión de tanta diapositiva y cuestiones, así que las diapositivas son muy fome porque lo que más me interesa es que conversemos lo importante, ¿ya? Voy a estar además viendo las preguntas en tiempo real, así que si las quieren ir haciendo entre medio, vamos viendo, ¿ya? ¿La podemos dejar para la mesa redonda mejor, Doc? Bueno, o si quiere puede contestar alguna. Pero... ustedes me van diciendo, da lo mismo, si lo vamos a hacer corto, ¿ya? Bueno. Entonces, y lo otro ideal sería si es que pueden poner su pantalla en vista lado a lado para que estemos siempre en contacto y no sea algo tan impersonal como ver las diapositivas y nada más, ¿ya? Entonces, primero, partamos por lo básico, pues. Nosotros en la urgencia tenemos muchos pacientes críticos y aquí hay una cosa que es fundamental. La ecocardiografía, como se conoce, habitualmente hecha por el experto, que es un médico que es internista, después cardiólogo y después hace una subespecialidad de ecocardiografía, está basada generalmente en pacientes sanos, no en pacientes enfermos. Muchas de las cosas que ellos pueden medir no se pueden realizar en un paciente que está crítico, que está taquicárdico, que no está con ritmo sinusal, por ejemplo, o que no coopera con el posicionamiento del paciente en sí o el esfuerzo ventilatorio. Así que viene el problema ya de que muchas de las cosas que saben ellos hacer no son practicables en el paciente crítico, no necesariamente en medicina de urgencia, sino que en el paciente crítico en sí. Y por otro lado, estos pacientes, como el que vemos acá en la foto, es imposible llevarlo al laboratorio de ecocardiografía. Así que es opción de que llevemos el paciente para allá. Si nuestro centro no cuenta con este subespecialista, tampoco podemos realizar el estudio y nosotros queremos la información ahora. Y por otro lado, la información que es útil finalmente para salvar la vida a estos pacientes críticos generalmente es muy simple, ¿ya? Y son cosas bastante básicas que hay que unirlo a la clínica. Entonces, bajo ese punto de vista, y además de que las máquinas las máquinas de urgencia no tienen las mismas prestaciones que una máquina estacionaria de ecocardiografía, todo eso se une finalmente en este paper, que acá hay un código QR, para los que no sepan, tomen su teléfono y sáquenle una foto de esto para que lo tengan, que es un consenso que hizo la ACE, la Sociedad Americana de Ecocardiografía, junto con el Colegio Americano de Medicina de Urgencia, donde finalmente acuñan todo esto en el término de ultrasonido cardíaco focalizado, o la UCF o UFC, ahí para que se acuerden, ¿ya? Y finalmente lo que esto es más que nada aterrizar a este paciente crítico, hecho bolsa, a las cosas que, por un lado, podemos ver con una máquina básica, que es la que ocupamos nosotros en la urgencia, y también ¿cómo se llama? La expertise que podemos llegar a tener solamente nosotros, ¿ya? O sea, me refiero a gente que no es subespecialista en esto. Entonces, como les conté, vamos a ver tres cosas, ¿ya? Primero, cómo hacer el examen de manera bien rápida. Después nos vamos a detener un poquito más en qué cosas buscar específicamente en todos estos protocolos, porque es bastante fácil abrumarse con todas las cosas que uno puede ver. Y finalmente amarrar todo esto en qué es lo que hay que hacer. Y más que nada la propuesta que les haría yo de cómo enfrentar el ultrasonido cardíaco focalizado en estos tiempos. Entonces vamos primero con cómo hacer el examen. Primero, el corazón es mucho más difícil de poder evaluar que otra estructura con ultrasonido clínico, más que nada porque se encuentra metido dentro del tórax, hay huesos, están los pulmones, muchas cuestiones que finalmente hacen que sea difícil obtener una buena imagen. ¿Ya? Eso por un lado, sí, está la primera dificultad. La segunda dificultad es que la anatomía del corazón tan simple no es, ¿ya? Vamos a tener estructuras hacia las bases, que están como la entrada y salida del corazón, ¿no es cierto? El tracto de salida, la entrada, y hacia la punta vamos a tener el ápex del corazón, hacia superficial vamos a tener las cavidades derechas, hacia posterior las cavidades izquierdas, y finalmente todo esto, uno cuando va a hacer ultrasonido cardíaco tiene transductor básico, sobre todo, uno tiene que imaginarse el transductor, qué es lo que está viendo en la anatomía del paciente. Entonces, trasladar esta información 3D que uno no está viendo a la imagen 2D que uno obtiene en el ecógrafo es bastante difícil y requiere mucho tiempo para uno poder de manera intuitiva saber a dónde mover el transductor para sacar cada ventana,
Entonces, esa es la dificultad que tiene. Muchos transductores son los que traen nuestro equipo, ¿no es cierto? Generalmente los tres básicos, curvilíneo, el lineal, el sectorial, pero de estos, el que más nos sirve es el que estoy mostrando acá, que es el transductor sectorial. No es que no se puedan ocupar los otros, pero este es el transductor ideal, porque como podemos ver acá en la imagen, tiene una zona de contacto súper chiquitita, ¿ya? Y es plana, entonces cae perfectamente entre los espacios intercostales. Otra de las cosas importantes, que cuando vayan a ver el corazón, siempre seleccionen el modo cardíaco. Como vemos acá, tenemos dos imágenes, ¿ya? La de acá estamos en modo cardíaco, acá modo abdominal. Y fíjense cómo la cantidad de cuadros por segundo es mucho mayor en el modo cardíaco que en el modo abdominal. Y si se fijan bien ustedes, pueden ver que el movimiento de las válvulas y de las paredes es mucho más fluido en el modo cardíaco. En cambio, en el modo abdominal se entrecorta más porque tiene menos cuadros por segundo. Entonces, muy importante que además de elegir el transductor correcto, ocupen el modo correcto, que es el modo cardíaco. Ni fast, ni en fast, ni urgencia, nada. Modo cardíaco. Entonces, las ventanas que vamos a ver van a ser la ventana subsifoidea, que es viendo el corazón desde el abdomen, desde el hígado, ¿no es cierto? Y vamos a ver más que nada la estructura, o sea, el corazón desde abajo, como vemos acá en el esquema. Después vamos a ver una ventana paraesternal, que va a tener dos ejes, uno largo, y después si rotamos el transductor, como vemos acá, vamos a tener un paraesternal corto, y ahí uno puede ir barriendo el corazón desde la base hasta el ápex, como vimos. Y finalmente, si yo pongo mi transductor justo en el choque de la punta del corazón, voy a tener una ventana apical, ¿ya? Porque voy a estar viendo el corazón desde el ápex, ¿no es cierto? Súper claro. Entonces vamos con la primera, la paraesternal eje largo. Lo que vamos a hacer acá, como vemos en el esquema, es ver el corazón desde el segundo espacio intercostal, y lo vamos a ver en todo su eje largo. Aquí viene la primera dificultad, porque cada vez que uno elige modo cardíaco, se giran el punto de referencia en la pantalla del ecógrafo, y finalmente vamos a tener una imagen volteada. Lo único importante, ahora no quiero enredarlos mucho, es que si el punto del modo cardíaco está a ese lado, la marca del transductor, solamente para este examen, para la ventana paraesternal, tiene que ir hacia el hombro derecho del paciente. Vamos a ver acá cómo hacerlo. ¿No es cierto? Este es el punto, va para ese hombro. Tomamos el transductor como un lápiz para poder tener los mejores movimientos, ocupamos ortogel. Segundo paso intercostal, y ahí vemos algo que late, que es el corazón. Otra forma de tenerlo es pedir al paciente que gire, de esa forma el corazón sale del esternón, ya no molesta ahí. El pulmón también se apachurra un poco, por así decirlo, y vemos el corazón nuevamente. Siempre toma el transductor como un lápiz, ¿ya? Lo ideal. Entonces lo que vamos a ver acá es lo siguiente. La ventana paraesternal larga, vamos entonces al corazón, como si uno lo cortara de manera sagital. Y vamos a ver el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, el septo ventricular, la válvula aórtica, ¿está ahí, no es cierto? La aorta ascendente, la válvula mitral, con sus dos velos, ¿no es cierto? Anterior y posterior, el anterior ahí, el posterior ahí, la pera inferior, y finalmente la aorta descendente. Entonces esta ventana, a mí me gusta, de hecho en mi caballito de batalla, y es la primera ventana que trato de sacar siempre porque, como vamos a ver después en la segunda parte, me permite obtener la mayoría de la información que necesito. Nuevamente luego el punto, esto lo voy a pasar rápido. Si el punto está en modo cardíaco, punto del transductor tiene que ir hacia el hombro derecho. Si está en modo abdominal y el punto está a la derecha de la pantalla, tiene que ir a la cadera izquierda, porque lo que yo quiero es finalmente ver el corazón en su eje largo paraesternal, como vemos acá. Entonces, el punto o es acá o es acá. Ahora, el eje corto es más que nada rotar el transductor y 90 grados horario, y vamos a ver distintos planos del corazón ¿cómo se llama? Desde la base hasta el ápex. ¿Cómo lo hacemos entonces? Una ventana paraesternal larga, como vemos acá en el video, y rotamos el transductor sin cambiar el ángulo de inclinación, y ahí vamos trasladando el transductor desde la base, ¿no es cierto?, del esternón hasta el ápex, para ver los distintos planos. Otra forma de hacerlo es con las dos manos, así no se cambian, no se trasladan del eje de manera inadvertida. Y entonces vamos a tener los tres planos, que de esto, el más importante de todo, finalmente, el plano de los músculos papilares, ¿no? Vamos a ir directo a eso. Donde vamos a ver el ventrículo derecho, ¿no es cierto?, en el campo proximal de la pantalla, y en el campo distal vamos a ver el ventrículo izquierdo con los dos músculos papilares, ¿no es cierto?, el posterior y el anterior. Esta ventana es la única que estoy mostrando porque es la más importante. Estoy viendo justo el sector que es más representativo del volumen del ventrículo izquierdo. Entonces, si yo veo aquí, yo pongo mi dedo justo aquí donde está la flecha, puedo ver
cuánto están acercando a las paredes para poder evaluar, por ejemplo, la contractilidad. Si alguna de estas paredes no se está acercando, a diferencia de la otra, significa que esa pared tiene una alteración de la motilidad segmentaria. Y también, como es la zona más representativa, puedo ver si es que el septo está bombado o no, como en caso de hipertensión pulmonar. Lo vamos a ver más adelante. Pero este es como la el mejor plano dentro de este eje corto. Y de ahí pasamos a la ventana apical de 4 cámaras, poniendo el transductor justo del choque de la punta, y vamos a ver el corazón desde el ápex, como vemos acá. Vamos a ver entonces si la marca del transductor está justo hacia el lado izquierdo del paciente, que es el mismo lado donde está la marca en la pantalla. Vamos a ver a este lado de la pantalla las cavidades izquierdas y a este otro lado de la pantalla las cavidades derechas. Entonces vamos a ver ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, y aquí ventrículo derecho, aurícula derecha. De ahí, si abanicamos un poquito más, podemos ver hacia la cabeza, podemos ver el tracto de salida. Este aquí sería una ventana apical 5 cámaras, pero no es necesario verlo ahora. Nuevamente buscamos el choque de la punta, ponemos el transductor, la marca hacia allá, ¿no es cierto? Completamente hacia la izquierda del paciente, y vamos movimiento circular hasta que encontramos justo algo que esté latiendo, y ahí empezamos a acomodar la imagen. Y la última ventana, la subsifoidea, ¿no es cierto? Vamos a poner el corazón desde el espacio, ¿cómo se llama? Sifoideo, y vamos a ver a través del hígado las cavidades derechas, ¿no es cierto? Con íntima relación con el hígado, ¿no es cierto? Que es lo más posterior que hay. Cavidades derechas, ¿no es cierto? Y hacia el campo ya distal vamos a ver ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Para sacarlo, un consejo que les doy es que tomen el transductor desde la parte superior, porque recuerden que el corazón está mucho más anterior que posterior, entonces yo tengo que hacer que mis rayos, o sea que la onda de sonido, perdón, vayan justo lo más superficial posible. ¿Ya? Como vemos acá, estoy tomando el transductor desde arriba, busco el espacio subsifoide y pongo ahí mi transductor, ¿no es cierto? Con la marca nuevamente que coincida con la marca de la pantalla. Y una vez que encuentro algo que late, ajusto la imagen y obtengo la ventana, como vemos ahí. Ahí, muchas veces es necesario cargar un poquito porque hay aire que está metido en el estómago que no deja bien, que es lo que estamos viendo ahí. Pero ahí justo tenemos el hígado, que lo estamos ocupando como ventana, y cavidades derechas. Si quieren ver un poco más, los que ya saben sacar las ventanas y todo, les dejo este link de un video de mi canal donde vemos cómo sacar algunas ventanas que son más de su especialista. ¿Ya? Son las ventanas típicas que les van a ayudar a sacar harta información extra. Así que pueden chequear eso sin problema. Vamos ahora ya con la parte más importante, que es lo que les quiero dejar claro a ustedes, que es más que nada qué cosas buscar. ¿Ya? Aquí nuevamente otro código QR de un paper que en verdad a mí más me gusta para iniciar la conversación de esto, que es un paper que habla sobre las 5 cosas que tenemos que ir a buscar. ¿Ya? Y siempre en un orden establecido para que no se nos escape nada, y aterriza bastante todo al nivel de práctica que tengamos cada uno de nosotros. Así que en verdad es un paper que se lo recomiendo sí o sí. Entonces, lo primero que quiero buscar es la effusion en inglés, que se refiere más que nada al derrame pericárdico, ¿no es cierto? Recordemos que en lo único que el ultrasonido ha mostrado salvar la vida por medicina basada en la evidencia es en la detección precoz del taponamiento cardíaco, lo fundamental. Después vamos a tener, la evaluación de la función sistólica, ¿no es cierto? Aquí la segunda E, que es ejection, que se refiere a fracción de eyección, ¿no es cierto? Función sistólica ventrículo izquierdo. Después la equality, que se refiere a la igualdad entre cavidades derecha e izquierda, o sea, evaluar más que nada la hipertensión pulmonar. Después la entrada, que se refiere a la vena cava. Y para terminar, la salida del corazón, que se evalúa el tracto de salida y la aorta ascendente. Entonces, evaluar estas cosas me permite hacer una evaluación muy buena de qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en un paciente con shock, ¿ya? Sin tener que meternos específicamente en el protocolo RACH. Nada, esto, aquí claramente tenemos que agregarle después, por ejemplo, el morro, el pulmón, para ver otras cosas, pero ya con esto puedo avanzar bastante. Entonces vamos con la primera E, que es la evaluación del derrame pericárdico. Y esto, si yo les digo como de las 5 cosas que vamos a ver ahora, lo más importante es poder diagnosticar la presencia de derrame pericárdico. ¿Ya? Y como pueden ver, es bastante fácil. Vemos acá el corazón, ¿no es cierto?, que está latiendo, y vemos aquí una membrana hiperecoica que está envolviendo todo el corazón, ¿no es cierto?, que es el pericardio. Y entre el pericardio y el corazón, ¿no es cierto?, vemos que hay una imagen anecoica, que es líquido que está contenido en el pericardio. Así que esto es un derrame pericárdico. Vamos a ver más imágenes de esto. Aquí una ventana para estar larga, nuevamente el corazón, ¿no es cierto? Y ahí está el
pericardio, ahí vemos un pedazo, y por acá vemos otro, y vemos nuevamente esta imagen negra, ¿no es cierto?, que es sangre, o sea que es un tipo de líquido. Si dentro del corazón es sangre habitualmente, y si es fuera del corazón puede ser sangre o otro tipo de fluido, que lo está envolviendo nuevamente derrame pericárdico. Aquí en una ventana paraesternal corta, nuevamente el eje que más me gusta, el de los músculos papilares, y vemos nuevamente el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho ahí, ¿no es cierto?, adosado, y alrededor de esto, ¿ya?, vemos varios bolsillos anecoicos, ¿no es cierto?, varios bolsillos de líquido, porque esto es más que nada una pericarditis de un paciente con TBC. De ahí produjo varias sinergias entre medio. Aquí una ventana apical, donde nuevamente vemos el corazón y está nadando el líquido. Hay que tener ojo que de repente hay algunas estructuras que pueden parecer derrame, como lo que estamos viendo acá. Si se fijan bien, a diferencia del derrame pericárdico, esto es grasa epicárdica, y se diferencia de coágulo y de otras cosas porque se mueve junto con el corazón, porque está pegado a este, ¿no es cierto? Y tiene distinta ecogenicidad y se ve, como es grasa, se ve el puntito blanco entre medio y todo. Es bastante común encontrar esto en ausencia de derrame en muchos pacientes, sobre todo los obesos, porque la cantidad de gente con grasa epicárdica es brutal, ¿ya? Así que es bastante común encontrar. Otra de las cosas que hay que hacer diferencia muchas veces es poder determinar si es que el paciente tiene derrame pericárdico de un derrame pleural, que si nosotros ocupamos solamente una ventana para evaluarlo, nos puede causar confusión, como vemos acá. Pero si yo tengo la duda si es que esto es pericárdico o pleural, es tan simple como ir a buscar el derrame pleural por alguna de las ventanas del fase extendido, y si veo que el derrame está ahí también, en esa ventana, significa que lo que yo estaba viendo finalmente era derrame, ¿cómo se llama?, pleural. Pero una forma de diferenciarlo es ver qué relación tiene esta imagen anecoica, ¿no es cierto?, con respecto a la aorta descendente. Si la imagen anecoica, ¿no es cierto?, el líquido este se está metiendo justo entre el corazón y la aorta descendente, significa que se está metiendo justo en el mediastino, por lo tanto está dentro del espacio pericárdico. En cambio, como vemos acá, si la imagen anecoica se mete detrás de la aorta descendente, ¿no es cierto?, llega justo ahí, significa que está fuera del mediastino, así que esto finalmente es derrame pleural. Entonces, en este esquema acá vemos, ¿no es cierto?, cómo el líquido está fuera, ¿no es cierto?, por detrás de la aorta descendente, entonces está en el espacio pleural, derrame pleural, ¿no es cierto?, y cuando se mete entre medio es derrame pericárdico. Entonces, derrame pericárdico aquí, el líquido se mete entre el corazón y la aorta descendente. Derrame pleural, el líquido pasa por detrás de la aorta descendente. Y después viene, claro, que detectar el derrame es súper fácil, ¿ya? Pero saber si el paciente está con taponamiento cardíaco o no es bastante difícil. Y claramente esto finalmente termina siendo un diagnóstico clínico. Si el paciente está hipotenso, yugular ingurgitada, y yo veo derrame pericárdico y tiene, por ejemplo, un cuchillo clavado en su tórax, lo más probable es que sea taponamiento cardíaco. Para pacientes médicos es más difícil esto, porque perfectamente puede tener derrame pericárdico, pero no ser la causa del shock del paciente. Entonces, lo que yo tengo que hacer, por ejemplo, acá tengo un caso donde veo una gran cantidad de líquido, ¿no es cierto?, en el espacio pericárdico. Más que la cantidad de líquido, lo que más me interesa es cuánto tiempo este líquido lleva acumulándose ahí y cuánta presión está ejerciendo sobre la cavidad derecha. Porque si esto es un proceso crónico, va a tener más tiempo el corazón de irse acomodando, de acomodar este volumen sin generar tanta presión, y el ventrículo izquierdo finalmente puede aguantar todo tiempo recibiendo una precarga que va cada vez disminuyendo el lado derecho. Pero si esto es súbito y es rápido, el corazón no alcanza a acomodar nada y finalmente la presión intrapericárdica colapsa el lado derecho, se acaba el retorno, o sea, se acaba el gasto cardíaco en el lado izquierdo porque no tiene cómo llenarse y se muere el paciente y se choquea. Entonces, más que la cantidad, lo importante es qué efecto está haciendo, y eso es más que nada la instalación del tiempo que lleva. Entonces, la forma más fácil de evaluar esto con un nivel muy principiante es ver cómo está la cava, que es una de las otras ECA que evaluar en el protocolo cuando uno hace ecocardio focalizado, y es ver cómo está la cava entonces, ¿no es cierto? Si yo veo que mi vena cava está colapsada y yo creo que el derrame pericárdico está produciendo taponamiento, ese paciente debería tener algún tipo de shock obstructivo, y es imposible que tengamos un shock obstructivo si mi cava está colapsada. Entonces, si mi cava está colapsada, descarto que ese derrame esté produciendo el pericardio, y eso es lo más importante que les puedo entregar a ustedes con respecto a esto. Ahora, si la cava está pletórica, como vemos acá en el esquema, el taponamiento es posible, y ahí tenemos que ir a hacer otras mediciones más avanzadas que no vale mucho la pena mencionarlas ahora. Por ejemplo, acá tengo dos pacientes, el paciente A y el paciente B, y vemos claramente cómo en el paciente A la cava tiene un poquito de variabilidad, ¿no es cierto? Pero en el paciente B ya no hay nada. Entonces, en estos dos pacientes tengo derrame,
En esta paciente podría decir que no hay el derrame pericárdico, no está produciendo taponamiento porque veo variabilidad de la cava. En cambio, en este otro paciente es incierto, no lo puedo saber bien. ¿Ya? Puede ser que esté completamente pletórica esta cava porque el paciente tiene taponamiento cardíaco, pero también puede ser perfectamente que el paciente sea además insuficiente cardíaco, hipertensión pulmonar, y tiene esta cava pletórica hace mucho tiempo ya, y no sé ahora si lo que está ocurriendo con este derrame es algo que está produciendo shock o no. Entonces ahí viene el problema. Si quieren ver un poquito más en detalle cómo evaluar bien si mi paciente tiene taponamiento o no, pueden ver aquí el link de este video de mi canal de YouTube, donde explico más en detalle esto, cómo se mide. Vamos ahora entonces con la segunda E, la eyección, que se refiere más que nada a la función sistólica del ventrículo izquierdo. Y aquí, para ustedes, lo más importante es determinar dos cosas. Si el corazón se está contrayendo bien, o se está contrayendo pésimo, o está en asistolia. Nada más. El resto no interesa mucho, pero acá les dejo, por ejemplo, una cita donde demuestran finalmente que poder determinar si es que la función sistólica es normal o severamente disminuida, cualquiera lo puede hacer. De hecho, hay algunos estudios donde comparan qué tan buenos son los ecocardiografistas versus alumnos de medicina ocupando equipos de bolsillo, y al final es lo mismo también. Así que es algo que es bastante fácil de enseñar y de poder aplicar. Pero más que nada son tres cosas que tenemos que evaluar para saber cómo está la función sistólica del corazón, que es la excursión del endocardio, ¿no es cierto?, el engrosamiento del miocardio, y ver cómo se mueve el velo anterior ¿cómo se llama?, el velo mitral. Más que nada, no pesquen mucho el movimiento septal porque hay varias cosas que lo alteran, que uno tiene que saber hacer un poco más de mediciones para estar seguro que no sea el problema, pero lo que yo más les recomiendo es que vean las dos cosas, ¿no es cierto?, cómo está la excursión del endocardio y cómo engrosa el miocardio. Y ocupen varias ventanas a la vez, porque de repente el paciente puede haber sido secuelado de un infarto y puede haber una pared que esté hipokinética, y si ustedes toman solamente una ventana donde están viendo dos paredes, van a tener una visión sesgada de qué está ocurriendo con el corazón. Por eso me gusta mucho más la evaluación de esto en la ventana paraesternal eje corto, nivel de músculos papilares, porque tengo una representación de todas las paredes del corazón. Entonces acá vamos a ver un corazón normal, ¿ya? Se fijan bien, el endocardio, ¿no es cierto?, que es este borde blanco que está justo al borde del corazón, valga la redundancia, excursa bastante, ¿no es cierto?, y se acerca bastante al medio, ¿ya? Muy bien ahí, y vemos además el engrosamiento del miocardio, que engrosa bastante, así que es un corazón normal. Quédense bien con esta imagen porque la vamos a ir comparando con las otras. Después viene un corazón que tiene un estado hiperdinámico, las paredes se tocan completamente, y esto es bien típico de los pacientes con un estado de hipovolemia o distributivo. Esto aquí es más difícil que ustedes lo puedan evaluar bien porque nunca paciente que está con el corazón, no sé, 120, 130, es muy fácil creer que se están acercando más que nada por la velocidad que tienen. Así que no pesquen tanto eso. Los que sientan más cómodos pueden empezar a verlo, pero si ustedes pillan un corazón hiperdinámico, tengan harto ojo y revisen los modos cine para estar seguro que así sea. Como les mostraba acá, es fácil confundir un corazón taquicárdico con uno hiperdinamico. La disfunción moderada también es muy difícil de distinguir, que es como un paso intermedio entre normal y severamente disminuida. Pero el severo, el que quiero que les quede claro, que en verdad, si lo comparan con el normal, es bastante fácil de ver. Si se fijan bien, el endocardio, el borde blanco, ¿no es cierto?, que envuelve el corazón, ni se mueve, cero excursión, y el miocardio engrosa nada. Se fijan bien ahí, ¿ya? Entonces, aquí un corazón con una disfunción sistólica severamente disminuida. Claramente este paciente voy a ser muy juicioso en pasarle agua, y un pronóstico que es bastante malo. Entonces vamos a ver aquí todas juntas para que vean lo fácil que es distinguir lo normal de lo severamente disminuido. Entonces este, primero, un corazón normal, ¿no es cierto? La excursión es buena, el engrosamiento también. Y aquí lo comparamos inmediatamente con uno que está severamente disminuido, y claramente la diferencia es evidente, ¿no es cierto? Estamos listos ahí. Y eso es más que nada lo más importante que tienen que distinguir. Ahora, si ustedes ven que las paredes no se están moviendo, nada, y se mueven solamente las válvulas en un paciente en paro, eso es un paciente que está en asistolía. Así que ya tienen el otro paso importante a saber distinguir. De ahí tenemos el moderadamente disminuido, que si fijan bien es un paso intermedio entre el normal y severo. Y finalmente el hiperdinámico, que es que las paredes se tocan. Aquí algunos consejos con respecto a esto. Esta es la mejor ventana, ¿ya? Porque aquí ustedes pueden ver la pared septal, anterior, posterior, lateral e inferior. No ven todos los segmentos, pero sí pueden ver una representación de todas las paredes del corazón. Entonces ahí pueden tener una visión más objetiva de lo que pasa. Sobre todo si logran que se vea completamente redondo, están viendo justo
caen justo en un eje perpendicular y pueden ver bien cómo se encuentran todas las paredes. ¿Qué es lo que puede pasar acá? Este es un mismo paciente, pero el ángulo de insolación de la ventana apical 4 cámaras no fue el correcto, y en uno corto el corazón completamente por el medio y en otro lo estoy cortando justo por el borde superior, de forma tal que estoy viendo cómo las paredes se están tocando mucho más porque tengo menos volumen dentro de esa falsa cavidad, que es lo que se llama el acortamiento. Así que, como vemos acá, lo ideal es poner el transductor justo que corta el corazón por la mitad, ¿ya? Y no poner el transductor ¿cómo se llama? En un eje falso de lo que es. Pues no, aquí no, el transductor no está puesto justo en la punta del corazón. Así que, ojo con eso, ¿ya? Por lo tanto, lo ideal es buscar la ventana para externar el eje corto, y si no, asegurarse bien que sea una ventana apical 4 cámaras y ocupar la mayor cantidad de ventanas posibles para estar seguro que la función sistólica está normal o severamente disminuida. Vamos entonces ahora con la segunda E, la hipertensión, o sea, la evaluación de la igualdad del ventrículo derecho con el izquierdo. Como sabemos, el lado derecho no maneja presiones, es mucho más chico que el lado izquierdo, y la relación normal es de 0,6 veces el lado derecho versus 1 del lado izquierdo. Ahora, como podemos ver acá, ¿no es cierto? Tenemos dos corazones, ¿ya? El ventrículo derecho mucho más chico que el derecho, pero acá vemos que el ventrículo derecho es gigante y de hecho el tamaño y la presión es tal que está colapsando el lado izquierdo. Y si yo colapso el lado izquierdo y disminuyo la precarga del lado izquierdo, va a caer el gasto cardíaco, el paciente se va a choquear y va a morir. Entonces, si yo veo que el lado derecho es igual al lado izquierdo, ya está alterado. Ya recordemos que lo normal es que sean 0,6 veces el lado derecho del izquierdo. Cuando ya son iguales, ya estoy pasado. Eso ya no es normal, dejó de ser normal hace rato, y eso me está indicando más que nada una hipertensión pulmonar moderada, ya no leve. Hay otras cosas que también podemos ver, como por ejemplo, ya vimos nosotros el lado derecho muy grande, pero en una ventana que está de acá, déjenme que salga el signo. En esta ventana acá podemos ver, por ejemplo, cómo el lado derecho, ya, aquí tenemos el ventrículo derecho, está para estar largo, el tracto de salida y la aurícula izquierda, y vemos cómo el ventrículo derecho es mucho más grande que el tracto de salida y la aurícula izquierda, así que está dilatado. Nuevamente, ¿por qué me gusta tanto la ventana para externar el eje corto a nivel de los músculos papilares? Porque en este caso me permite evaluar bien cómo está la relación del lado derecho con el izquierdo y si es que el septo está abombado. Si se fijan acá, lo que vemos es que el septo interventricular está completamente achatado hacia el ventrículo izquierdo y de hecho está disminuyendo el volumen del lado izquierdo. Entonces eso va a llevar finalmente a choque y muerte. Aquí una hipertensión pulmonar severa, ¿no es cierto? Estamos ya colapsando el lado derecho. O sea, el lado izquierdo, perdón. Y en esta ventana subsifoidea no es lo mismo, ¿no es cierto? Una caída derecha gigantesca. La aurícula derecha, y mira el tamaño que tiene, esto es algo crónico ya en todo caso. Y el lado izquierdo, mira, súper chico, o sea, no está casi hiperdinámico, se podría decir, ¿no es cierto? Realmente se alcanza a tocar, más que nada porque no tiene ya llenado. Entonces, lo que les contaba, una de las formas de poder determinar si es cómo se llama el largo, cómo están las cavidades derechas con izquierda, ocupar la regla de los tercios, ¿ya? Que lo que me dice es que el lado, o sea, el ventrículo derecho es igual al tracto de salida, igual a la aurícula izquierda, ¿no es cierto? Como vemos acá. Y si comparamos esas relaciones con esta, vemos que el lado derecho, el ventrículo derecho, es mucho mayor que el tracto de salida, ¿no es cierto? Aquí la aurícula izquierda también está grande porque este es un paciente con insuficiencia cardíaca y ya tiene dilatación auricular. Entonces vemos aquí que el lado derecho ya está aumentado de tamaño. Esto es lo que se conoce como regla de los tercios y les puede ayudar un poco. Lo que más me interesa es esto, ¿no es cierto? Si yo veo un parasternal corto a nivel de los músculos papilares y veo que el ventrículo está ya completamente colapsado y tiene una forma de D, eso significa que hay hipertensión pulmonar, ¿ya? Importante aquí sí, hay que tener ojo porque muchas veces cuando saco el parasternal corto, mi eje no es perfectamente perpendicular al eje largo del corazón, sino que es medio oblicuo, se puede ver con una forma de D falsa, en verdad. Entonces, si ustedes por algún motivo están viendo un paciente sano, o que están sospechando TEP, pero no se ve tan mal, y ven que el septo está completamente abombado, lo que pueden hacer en ese mismo lugar es abanicar el transductor, y al abanicarlo, y vean, pues si el ventrículo izquierdo pasa de forma de D a una forma redonda, significa que estaban viendo mal ustedes esto y habían tenido un corte oblicuo y no completamente recto. Y si se mantiene siempre el septo abombado, es que efectivamente está abombado. Así que ahí les doy un tip para ver eso. Entonces vimos las tres cosas más importantes, ¿no es cierto? Derrame pericárdico, función sistólica y la hipertensión pulmonar. Ahora vamos con las otras cosas, ¿no es cierto? La aorta proximal, ¿ya? Que es la salida, que más que nada podemos hablar en varios lugares. El tracto de salida y la aorta ascendente. También podemos hablar la aorta ascendente al nivel de la escotadura external, la marca transductor hacia el oído izquierdo.
ponemos el transductor ahí, tratamos que el ángulo de insonación vaya justo lo más anterior posible, y ahí vamos a ver entonces la aorta ascendente, ¿no es cierto? Stanford A, Stanford B, y vemos las ramas. Y finalmente la vena cava inferior nos va a dar esta información. Lo ideal es buscarla que cumpla las siguientes características, que veamos que llegue a la aurícula derecha, ¿no es cierto? Que la vena hepática desemboque en esta, y si se cumplen estas dos cosas, es efectivamente la vena cava inferior. Aquí vemos, por ejemplo, dos ejemplos, una vena cava inferior que está completamente colapsada y otra que está pletórica. Es bien fácil de poder determinarlo. Para sacarlo, una de las formas más simples es pescar una ventana subsifoidea, ahí llevar el punto hacia la cabeza y empezar a abanicar y trasladar el transductor hacia el lado, hacia el lateral derecho hasta que vean la vena cava. En verdad, si ustedes quieren ocupar la vena cava inferior para ver la respuesta fluida, no tiene mucho sentido, y acá les dejo otro video con varios de los motivos por cuál ustedes no deberían ocupar eso para hacer esto, ¿ya? Sí, una cosa bastante importante es tener cuidado. Por ejemplo, acá muchos de ustedes van a pensar que es una cava que está completamente colapsada, ¿no es cierto? De hecho, ahí se ve el trayecto muy filiforme. Pero esa cava en verdad era esta. Y si se fijan bien, está muy dilatada. Y de hecho, fíjense el tamaño que tiene la vena hepática, ¿ya? Aquí hay tanto reflujo del lado derecho, ¿cierto? De hecho, se ve un poquito contraste espontáneo ahí, que está dilatando todo el sistema venoso hacia distal, ¿ya? Y de hecho, uno si tiene un poquito más de experiencia, puede dar cuenta al tiro viendo este clip, específicamente que, claro, este es un corte mal hecho porque aquí veo la entrada de la vena hepática y se veía que está dilatada, así que ojo con eso. Lo que pasó ahí fue que se hizo un corte tangencial de esto, y en vez de cortarlo justo en el medio del vaso, pescaron un lado nomás, pues ahí vieron una falsa medición, así que ojo con eso. De hecho, ni siquiera se molesten en ver la cava de esta forma, mucho mejor poner el transductor con el punto hacia el lado derecho, sacar una ventana transversa y ver la vena cava inferior de manera redonda, porque así pueden ver completamente si está colapsando o no. Mucho más simple. Entonces ya, esto es un tema extenso, sí, pues ya estoy con la boca ya media seca tanto hablar, pero lo más importante era, más que sacar las ventanas en este minuto para ustedes, que vieran que en verdad las cosas que hay que ir a buscar no son tan complejas, y las más importantes, que fueron las primeras tres, son bastante simples de poder determinar. Ahora vamos finalmente a qué hago con todos estos tiempos, ¿no es cierto? ¿Cómo meto todo esto de la teoría a la práctica, y sobre todo a la práctica en medicina de urgencia con pacientes que están hechos bolsa? Y lo que va a pasar en la realidad va a ser esto, ¿no es cierto? Vamos a tener unas ventanas de pésima calidad, ya de pacientes que apenas cooperan, y yo tengo que tomar una decisión ahora ya, qué está pasando con el paciente. Entonces, esta última parte de la presentación está más orientado a los médicos que ya tienen, o internos que ya están ocupando ultrasonido y ya tienen un poquito más de nociones. Olvídense de sacar en la práctica real todas las ventanas para un paciente. Más que eso, me gusta mucho más ocupar el término de ultrasonido cardíaco focalizado orientados por meta, ¿ya? O sea, yo tengo un paciente y tengo que definir cómo está, o sea, si es que hay uno derrame pericárdico, lo más importante, lo que salva vidas, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Segundo, cómo está la función sistólica. Tercero, cómo está, cómo está el ventrículo derecho con respecto al izquierdo, o sea, si hay signo de hipertensión pulmonar. Y después veo cómo está la cava, que me da mucha información, y finalmente si puedo o no, y sobre todo si es que estoy sospechando que puede haber algo aórtico, cómo está la aorta ascendente, y después mirar hacia abajo, ¿no? Si yo hago esto en todos los pacientes, en vez de fijarme en sacar todas las ventanas, sino que voy solamente a contestar estas preguntas con una ventana o con las ventanas que puedo obtener, voy a aumentar mucho más la eficiencia de mi estudio y no voy a perder tiempo en tratar de sacar una ventana que no quiere salir, ¿no? Recuerden igual que estos pacientes están tan graves y cooperan tan poco que de repente hay ventanas que no se pueden obtener y van a tener que tomar decisiones con imágenes subóptimas. Entonces, ahí está la magia. Orienten todo esto a las metas, a las cosas que ustedes quieren contestar, más que ir a buscar la anatomía y buscar todas las ventanas posibles. Si las pueden obtener, la raja, súper bien, pues, pero si no, orienten esto a salvar la vida del paciente, a hacer acciones concretas. Entonces vamos a ver ahora algunos casos, ¿ya? Lamentablemente son muchos asistentes, así que imposible hacer esta parte más práctica y participativa, así que voy a tener que hablarlo yo nomás, ¿ya? Pero este era un paciente de unos 70 años que llegó al servicio de urgencia con un dolor torácico así muy típico de infarto. El paciente se veía típico paciente que está cursando infarto y tiene un electro sin superar el nivel del ST. ¿Ya? Un dolor de inicio súbito, muy intenso, irradiado cuello, irradiado dorso. Como el electro mostraba súper, el paciente se veía mal a pesar de tener buenas presiones, decidimos hacerle un ultrasonido cardíaco focalizado y vimos estas imágenes, ¿no es cierto? Primero, ventana subsifoidea, ¿no es cierto?
vemos que aquí está el epicardio, ¿no es cierto? O sea, el pericardio, está el corazón que está contrayéndose, más o menos de hecho, y vemos que hay algo ahí que está ocupando el espacio, ¿no es cierto? Que podría ser grasa o no, pero si fijan bien no se está moviendo junto con el corazón, se mueve distinto. Y aquí el resto, un poco más de derrame. Así que si ya veo esto digo, chuta, me parece que hay derrame pericárdico, ¿no es cierto? Y aquí tengo algo que no sé qué será. ¿Será un tumor? ¿Será grasa? ¿Será sangre coagulada? No sé. No concuerda mucho con la historia tampoco, el paciente de dolor torácico de inicio súbito. La contractilidad está bastante mala, ¿ya? Y por lo menos acá no es la mejor ventana, pero se ve que el lado derecho no está grande, así que no me preocuparía mucho de hipertensión pulmonar. Vamos a ver la segunda ventana, ¿no es cierto? Y vemos, claro, pasamos a la ventana apical y vemos que sí, efectivamente hay derrame pericárdico, así que si vemos eso, chuta, porque este paciente tendrá un coágulo en el pericardio si no tiene trauma. Aprovechamos a mirar otras ventanas más, vemos que no hay derrame pericárdico, o sea, no hay derrame pleural, perdón, ¿no es cierto? Un poco de líneas B. Vemos el largo y vemos aquí ventrículo derecho, tracto de salida, aurícula izquierda, ¿no es cierto? Vemos nuevamente, ¿no es cierto? Derrame pericárdico, está esto aquí, ¿no es cierto? Que no parece grasa para nada, se mueve distinto al corazón. Así que claro, hay un coágulo ahí, ¿por qué? La contractilidad nada especial, no está severamente disminuida tampoco. Pero si veo la regla de los tercios, ventrículo derecho, tracto de salida, aurícula izquierda. El tracto de salida está mucho más grande que ventrículo derecho, aurícula izquierda, así que esto está dilatado. Será un aneurisma, tener algo más. Voy en la cava, chuta, la cava está pletórica, tiene contraste espontáneo, vena hepática súper dilatada, así que este paciente está cursando un taponamiento cardíaco. Pero ¿qué podrá tener? Veo aquí la aorta hacia abajo y se ve que la aorta acá, por lo menos de diámetro, no está dilatado y tampoco hay un flap de disección. Pero sí tengo aquí un tracto de salida bastante aumentado. Entonces este paciente, como está con buenas presiones, está con un derrame pericárdico, está con o sea, por la poca información que tengo, si se ve mal, está con fisiopatología de taponamiento cardíaco y necesito saber bien qué está pasando. Si veo el tracto de salida tan dilatado, este coágulo, el dolor torácico y todo, probablemente esto sea todo secundario a alguna disección aórtica, ¿ya? Así que aquí las opciones que tengo es correr inmediatamente a escáner para poder hacer el diagnóstico, ¿no es cierto? Mientras tenga tiempo y no tenga que hacer una punción del pericardio ahora ya, pero igual tengo que involucrar a todos los actores, ¿no es cierto? Cardiocirugía, probablemente, como tengo tiempo, hacer esta punción del líquido pericárdico, que tengo que hacerlo igual sí o sí, pero tengo tiempo para poder, por ejemplo, poder hacerlo en el pabellón de hemodinamia y no tener que esperar que el paciente se pare y decir, oh, chuta, sí, lo tiene, y hacerlo en una reanimación, que tiene mucho más riesgos que hacerlo de manera, por así decirlo, urgente y no emergente. Entonces aquí, claro, este paciente lo que tenía era eso, tenía una disección aórtica que hizo un hematoma hacia abajo y sangró ese pericardio y se produjo el hematoma ahí alrededor. Entonces aquí claramente el ultrasonido agilizó mucho más las cosas, mucho más fácil poder convencer a todo el mundo que haga las cosas que tiene que seguir haciendo, en el cuidado del paciente posterior. Ahora con el segundo caso. Este es un paciente que en época COVID llegó con bastante disnea de inicio súbito y vemos claramente acá una vena cava que está completamente pletórica, una función sistólica severamente disminuida, muchas líneas B en el pulmón, esto es una imagen representativa de todos los campos, ¿no es cierto? Y una aurícula izquierda que es grande, ¿no es cierto? La contractilidad mala está ventana. Este paciente está con un edema pulmonar agudo, ¿ya? Y claramente el manejo aquí varía un poquito al manejo típico COVID, claramente teniendo todas las precauciones del contagio y todo, y tampoco lo conectamos a ventilación mecánica no invasiva, ¿no es cierto? Por el peligro de aerosolización, sobre todo que estábamos en un centro donde no teníamos como un aislamiento completo para conectarlo. Pero este paciente partimos nitro al tiro en vez de seguir con el manejo típico de pacientes con insuficiencia respiratoria aguda por COVID. Y el último caso, este también otro paciente que llegó en tiempo reciente, ¿no es cierto? Un paciente operado hace muy poco con un de colon, ¿ya? Que después de su hospitalización volvió a consultar servicio de urgencia con disnea, ¿no es cierto? Se veía mal profundido, no estaba todavía choqueado, pero se veía que iba para allá. Y claro, vemos el corazón, ¿no es cierto? Y vemos que las cavidades derechas son mayores que la izquierda, no hay derrame pericárdico, la contractilidad del lado izquierdo tan malo no se ve todavía. Pero chuta, veamos qué pasa, ¿ya? Vamos a ver la vena cava, está completamente pletórica, así que aquí hay algún tipo de patología obstructiva, ¿no es cierto? Ya veo el lado derecho grande, orientar todo que pueda hacer un TEP. Voy a otras ventanas y veo, por ejemplo, acá arreglo los tercios, ventrículo derecho mucho más grande que el tracto de salida y la aurícula izquierda. Pulmón está completamente limpio, así que esto tampoco es que sea falla cardíaca y que esté con congestión pulmonar, esto es algo que está ocurriendo antes de eso, ¿no es cierto? Más para el lado derecho.
Veo después una ventana para externar eje corto. Trataron aquí de buscar los músculos papilares, no lo encontraron, llegaron solamente a nivel de la válvula mitral, ya que finalmente es donde el diámetro es más ancho del ventrículo izquierdo, pero vemos igual que el septo está un poco más abombado hacia el lado izquierdo, así que claramente esto aquí tiene una presión pulmonar ya severa. Y después ventana apical, vemos de nuevo lo mismo, ¿no es cierto? El ventrículo derecho gigantesco y el ventrículo izquierdo completamente colapsado. Así que este paciente, claro, también tenía un TEP y partimos las medidas mucho antes de tener que buscar otros diagnósticos diferenciales, fue angiotac rápidamente para confirmar el diagnóstico porque todavía aguantaba y después de eso partimos el manejo. ¿Ya? Este paciente nunca se alcanzó a choquear, ya se había mal perfundido más inicialmente, pero macrohemodinámicamente estaba bien, así que finalmente no requirió trombolisis inmediatamente. Desconozco después la evolución que haya tenido a la hora después que subió. Pero claramente si yo, por ejemplo, me quedo con este paciente en la urgencia, la probabilidad que vaya a terminar trombolizándose es más o menos alta, así que estaría muy atento con él y claramente lo tendría en un reanimador y no en una sala más crítica monitorizada, ¿ya? Porque probablemente vaya para allá. Ya el menor signo de shock probablemente va a terminar trombolizándose urgente. Así que eso, para finalizar, le quería dejar la página de urgencias.cl, donde ustedes pueden ir ahí a la sección de ultrasonido clínico y pueden ver todo el material que tenemos. Hay varias clases que están a libre disposición, donde pueden repasar todos los temas y además de eso, links a otros productos que también tenemos. Y los quería dejar invitados también a conceptos que este año por la pandemia lo vamos a hacer completamente online, el 6 y 7 de noviembre, así que ahí está el link, la inscripción ya está abierta, así que los invito a todos a que participen de este evento para no perder la tradición ya. Y nada, pues, muchas gracias y aprovechando que son tantos y yo que quiero ser youtuber, les quería pedir si es que existe la posibilidad que se puedan suscribir a mi canal. Tienen que meterse ahí a YouTube, se meten a USC y algo más, aprietan ahí suscritos y vemos cómo sube esto de 1600 a 3670 y prontamente voy a poder tener mi galvano y seré feliz y cumpliré mi sueño. Así que nada, pues, le estoy mendigando explícitamente su suscripción para poder tener mi galvano. Eso sería, pues. Muchas gracias por la invitación Muchas gracias, y las dudas que tengan para que las conversemos. doctor, por la clase. Sí, las dudas las vamos a conversar. Después, a la vuelta del break, vamos a tener una mesa redonda donde vamos a poder conversar con el doctor Rojas y el doctor Pineda acerca de todas las dudas que hay de la jornada de hoy. Antes del break, acordarles que tenemos un concurso en Instagram para que lo revisen, donde pueden ganar unos gorritos clínicos. Y